Hola, ¿me recuerdas? Soy Andrea, de tu canal favorito Conociendo lo Desconocido. Bueno, seguro te preguntarás, pero ¿ahora qué hacemos aquí? Pues te cuento. Nuevamente tenemos un tema muy interesante del cual no te puedes perder. Es que, claro, así como yo, todos ustedes tienen a sus padres, tenemos a nuestros abuelos, a nuestra abuelita que nos cuida, o que quizá nos hace la comida que más nos gusta, nuestra comida favorita. Pero del mismo modo sabemos que los adultos mayores a esa edad presentan comúnmente un riesgo de padecer enfermedades. Y que si quieres saber una muy en particular que expondremos a continuación, quédate aquí, para que así juntos podamos seguir conociendo lo desconocido. Vamos, no te lo puedes perder. ¿Te imaginas llegar a perder el control de tus propias emociones? Y además que se produzcan importantes cambios en tu personalidad y de comportamiento y que no obstante se pierdan completamente las habilidades básicas para resolver cualquier problema e inconveniente de tu vida diaria? Pues wow, ¿no lo crees? Todo esto ocurre precisamente debido a las enfermedades que se hacen aún más presentes en la edad adulta, pero muy en especial en una que seguro todos hemos escuchado, la demencia. Pues muy bien, de hecho, ¿sabías que en algunas personas mayores los problemas de la memoria son una señal de deterioro cognitivo? Y dime, ¿no te parece importantísimo y a la vez interesante conocer respecto a ello? Pues bien, presta mucha atención a la siguiente presentación, donde encontraremos datos muy curiosos y que no podemos dejar desapercibidos. Pues muy bien, como ya te habrás dado cuenta, hablaremos acerca de la demencia. Por lo que antes de empezar respecto a los diferentes síntomas o quizá también el diagnóstico sobre esta, es importante definirla. Presta mucha atención, ya que la demencia es un término general que abarca una gran variedad de afecciones neurológicas y que por supuesto estas afecciones llegan a afectar al cerebro y que empeoran con el tiempo. Y es por esto que estas afectaciones conllevan a la pérdida de diferentes capacidades. Y bueno, seguro te preguntarás, ¿pero cuáles capacidades? Pues bueno, tan solo la capacidad de pensar, recordar y razonar a niveles tales que afectan la vida y las actividades diarias de la persona. De hecho, te cuento un dato que se me hace muy interesante, ya que dice que algunas personas con demencia no pueden controlar ni siquiera sus propias emociones u otras conductas y su personalidad llega a cambiar. Además, te cuento que indagando en algunas fuentes de internet encontramos que en el pasado a la demencia a veces se le llamaba senilidad. Y esto ya que se pensaba que era parte normal del envejecimiento, ya que probablemente porque ocurría con más frecuencia a medida que las personas envejecían. Y bueno, como ya lo dijimos, estas capacidades que se han de perder son las capacidades de pensar, de recordar y de razonar en esencia en las personas que padecen esta enfermedad. Y tú, cuéntame, ¿tienes algún familiar o algún conocido que la presente? Quizá has notado que estas capacidades han ido en deterioro o simplemente han desaparecido en aquel sujeto. Pero fíjate muy bien, porque se dice que es posible que hasta 1/3 de las personas de 85 años o más tengan algún tipo de demencia. ¿Y tú lo habías imaginado? Sin embargo, otras fuentes nos dicen que esta no es parte normal del envejecimiento y que no todo el mundo desarrolla demencia a medida que envejece, sino que en muy pocos casos algunas personas la desarrollan en la mediana edad. Incluso presta mucha atención, ya que algunos datos nos dicen que más de 55 millones de personas tienen demencia en todo el mundo. Y además que más del 60% de las cuales viven en países de ingreso mediano y bajo, ya que cada año hay casi 10 millones de casos nuevos. Por lo que entonces podemos comprender que la demencia es entonces el resultado de diversas enfermedades y lesiones que ocurren y afectan meramente en el cerebro de las personas. Ah, pero espera, que eso no es todo, ya que un dato que me parece muy interesante es que la demencia es en la actualidad la 7ª causa de defunción y una de las causas principales de discapacidad. Así que no podemos negar que toda esta información es muy útil, y eso que apenas vamos conociendo qué refiere la demencia. Pero quédate aquí para que veamos el siguiente video. Carlos, ¿qué es demencia? Bueno, lo primero que todo es que entender que en español demencia es... La mayoría de las personas piensan en demencia como el hospital psiquiátrico y la persona amarrada con una... piensan que de locos. El de loco que está ahí. Realmente demencia para nosotros es
la pérdida de una función intelectual que usted tenía. Entonces, por ejemplo, si usted sabía leer y pierde la habilidad de leer, tiene demencia. Si usted era una persona sumamente inteligente y ya no lo es tanto, pues ya no toma decisiones complejas como lo hacía antes, su calidad de su juicio, eso es una forma de demencia. Entonces, demencia es un deterioro del funcionamiento intelectual del cerebro. Muy bien, cuéntame, ¿qué te ha parecido lo que escuchaste? Sin duda retroalimenta lo que ya hemos dicho. Sin embargo, ahora que sabemos la definición de demencia, es importante saber también cómo se diagnostica esta misma. Ya que esto, según especialistas, es de acuerdo a la presencia de diversos síntomas en el adulto, que pueden ser desde cognitivos y también conductuales. Y estos, por lo tanto, incluyen un mínimo de 2 de los siguientes dominios que vamos a explicar. Pero hey, espera, antes de decirte cuáles son estos, quiero contarte algo muy interesante también. Se dice que la demencia afecta de manera desproporcionada a las mujeres, tanto directa como indirectamente. Esto ya que estas presentan unos índices más elevados de años de vida ajustados en función de la discapacidad y de mortalidad como consecuencia de la demencia. Entonces nos damos cuenta que la enfermedad de la demencia empeora con el tiempo y afecta principalmente a las personas de edad. Pero así como ya dijimos con anterioridad, no todas las personas la contraerán conforme envejecen. Así que también antes de pasar a los criterios de diagnóstico, déjame te cuento que entre los factores que aumentan el riesgo de sufrir demencia caben destacar los siguientes. Principalmente, como ya lo hemos estado escuchando, es la edad, así como también la hipertensión arterial o un exceso de azúcar en la sangre, que esto se conoce como diabetes. O incluso el exceso de peso o la obesidad, el tabaquismo, el consumo excesivo de alcohol o la inactividad física. Y no obstante, también el aislamiento social y la depresión. Y bueno, ahora que ya sabes toda la información anterior, podemos hablar de los dominios que conllevan o que nos dirigen a reconocer los criterios de diagnóstico. Uno de ellos es el deterioro de la capacidad para adquirir y recordar información nueva. Esto lo podemos ejemplificar cuando observamos o escuchamos que el adulto hace preguntas o conversaciones repetitivas, así como cuando también se observa la colocación errónea de pertenencias personales o incluso el olvido de sucesos o citas importantes, y tan solo el hecho de perderse en una ruta familiar. Y bueno, entonces te preguntarás, ¿pero qué hay del dominio que dice el deterioro del razonamiento y del manejo de tareas complejas? Pues fíjate muy bien, los síntomas incluyen, por ejemplo, el mal entendimiento de riesgos de seguridad o también la incapacidad para el manejo de las finanzas del adulto o incluso la capacidad empobrecida para la toma de decisiones que suelen ser propias y también a su vez la incapacidad para planear actividades complejas o secuenciales. Pero bueno, eso no es todo, porque otro punto es el deterioro de las capacidades visoespaciales. Y bueno, entonces te preguntarás a qué te refieres con esto. Pues bien, es cuando los adultos presentan la incapacidad para reconocer rostros o objetos comunes, o incluso para encontrar objetos que están a la vista pese a una buena agudeza visual. A su vez, los adultos también presentan la incapacidad para operar con herramientas simples o para orientar incluso la ropa al cuerpo. Pero fíjate muy bien, otra muy interesante es precisamente el deterioro de las funciones del lenguaje, por ejemplo, el hablar, el leer o incluso el escribir, ya que las personas que presentan la demencia presentan también dificultad para encontrar las palabras adecuadas mientras se habla, por lo que es común encontrar entonces dentro de estos criterios errores en el habla, en el deletreado y en la escritura. Y por último, una de las que más me han interesado, que es precisamente los cambios en la personalidad o también en la conducta o el comportamiento de la persona. ¿Y esto por qué? Pues bueno, fíjate muy bien, incluye los cambios de humor tales como la agitación, el deterioro de la motivación o también la apatía o incluso la pérdida de iniciativa. De hecho, te cuento que los adultos también llegan a presentar conductas compulsivas u obsesivas o comportamientos socialmente inaceptables. ¿Se te había ocurrido esto? Ahora bien, cuéntame, ¿qué te ha parecido conocer acerca de los síntomas o bien dicho, los criterios que llevan al diagnóstico de la demencia? Así que antes de pasar a la siguiente diapositiva, te cuento que un dato importante es que la diferencia entre la demencia y el deterioro cognitivo leve es que
Refiere principalmente en la determinación de si hay o no una interferencia significativa en la capacidad funcional en el trabajo o en las actividades cotidianas de la persona. Por lo que entonces no podemos dejar de lado que, por supuesto, todo esto es intrínsecamente un juicio clínico. Y que, por ende, este juicio clínico es emitido por un clínico experimentado sobre la base de las circunstancias individuales del paciente y de la descripción de los asuntos cotidianos del paciente. De hecho, conforme a esto, te cuento que también a veces las personas tienen cambios de humor o de conducta antes de que empiecen los problemas de memoria. Sin embargo, presta mucha atención, ya que los síntomas empeoran con el tiempo y la mayoría de las personas con demencia precisarán ayuda en su día a día. Y un punto muy importante que no podemos dejar desapercibido es que la demencia afecta a cada persona de una manera diferente. Y ello también en función de las causas subyacentes u otras condiciones de salud y el funcionamiento cognitivo de la persona. Sin embargo, la mayoría de los síntomas empeoran con el tiempo, mientras que otros podrían desaparecer o manifestarse únicamente en las últimas etapas de la demencia. Por lo que, claro, no está de más decir que a medida que la enfermedad avanza, aumenta la necesidad de ayuda con los cuidados personales del enfermo. Es con todo lo que ya hemos escuchado que podemos darnos cuenta que la demencia es una enfermedad que afecta deliberadamente a la persona, pero ¿esta también afecta al cerebro? La respuesta es sí, ya que la demencia es causada por distintas enfermedades o, como ya lo hemos dicho, lesiones que afectan directa o indirectamente al cerebro de la persona. Por ejemplo, tan solo la enfermedad del Alzheimer, que es la forma más común, representa entre un 60 y un 70% de los casos, que en otras formas también incluyen demencia vascular o la demencia por cuerpos de Lewy. Por lo que presta mucha atención, ya que los científicos continúan describiendo los cambios complejos que ocurren en el cerebro con la enfermedad de demencia, ya que estos cambios pueden comenzar en una década o más antes de que aparezcan los síntomas. Es entonces que durante esta etapa temprana de la enfermedad se producen cambios tóxicos en el cerebro. Pero te preguntas, ¿cuáles son? Pues muy bien, estos incluyen, por ejemplo, acumulaciones anormales de proteínas, que estas forman placas de amiloides y también de ovillos de tau. A su vez, fíjate que las neuronas dejan de funcionar y por lo tanto pierden conexiones con otras neuronas y estas simplemente se mueren. Incluso se cree que ocurren muchos otros cambios complejos en el cerebro que también contribuyen a la enfermedad de la demencia. A su vez, tenemos otro punto muy importante, así que si es necesario, toma nota. Ya que se dice que el daño inicialmente parece ocurrir en el hipocampo y la corteza entorrinal, partes del cerebro que son esenciales para la formación de los recuerdos. ¿Lo sabías? Entonces, fíjate muy bien lo que pasa en el cerebro de las personas que presentan esta enfermedad, ya que a medida que mueren más neuronas, más parte del cerebro se ven afectadas y comienzan a encogerse. De hecho, se dice que en la etapa final de esta enfermedad el daño es generalizado y el tejido cerebral se ha reducido significativamente. Pues bien, ahora veamos el siguiente video acerca del deterioro del cerebro para que conozcamos más sobre ello y podamos comprenderlo. Las neuronas se comunican constantemente entre sí a través de cargas eléctricas que viajan a lo largo de los axones, provocando la liberación de sustancias químicas que cruzan pequeños espacios a las neuronas vecinas. Otras células en el cerebro, como los astrocitos y las microglías, eliminan los desechos y ayudan a mantener sanas a las neuronas. En una persona con la enfermedad de Alzheimer, la forma más básica de demencia, los cambios tóxicos en el cerebro destruyen este equilibrio saludable. Estos cambios pueden ocurrir años, incluso décadas, antes de los primeros indicios de demencia. Los investigadores consideran que este proceso abarca dos proteínas llamadas beta-amiloide y tau, que de alguna manera se vuelven tóxicas para el cerebro. Parece que la proteína tau anómala se acumula y con el tiempo forma ovillos dentro de las neuronas. Y las beta-amiloides se agrupan en placas que se acumulan lentamente entre las neuronas. A medida que el nivel de amiloides alcanza un punto crítico, hay una propagación rápida de tau por todo el cerebro.
Pero puede que las proteínas tau y beta-amiloide no sean los únicos factores que afectan la enfermedad de Alzheimer. Con el tiempo, otros cambios que afectan el cerebro también pueden desempeñar alguna función. El sistema vascular puede no enviar suficiente sangre y nutrientes al cerebro. El cerebro puede carecer de la glucosa necesaria para impulsar su actividad. La inflamación crónica se establece cuando las células microgliales no pueden eliminar los desechos y los astrocitos reaccionan a las microglías alteradas. Finalmente, las neuronas pierden su capacidad de comunicarse. A medida que las neuronas mueren, el cerebro se encoge, comenzando en el hipocampo, una parte del cerebro importante para el aprendizaje y la memoria. Las personas pueden comenzar a experimentar pérdida de memoria, dificultad para tomar decisiones y problemas de lenguaje. A medida que mueren más neuronas en todo el cerebro, una persona con Alzheimer poco a poco va perdiendo la capacidad de pensar, recordar, tomar decisiones y funcionar de manera independiente. Es esencial lograr una comprensión más a fondo de los mecanismos moleculares y celulares y cómo pueden interactuar para poder desarrollar terapias eficaces. Se ha avanzado mucho en la identificación de varios factores subyacentes. Los avances en las imágenes cerebrales nos permiten ver la evolución de las placas y ovillos en el cerebro vivo. Los biomarcadores en sangre y en líquido ofrecen conocimientos sobre cuándo comienza la enfermedad y cómo avanza. También se sabe más sobre las bases genéticas de la enfermedad y cómo pueden afectar algunas vías biológicas particulares. Estos avances permiten desarrollar y poner a prueba nuevas terapias prometedoras, que incluyen medicamentos que reducen o eliminan el aumento de las proteínas tau y amiloides en el cerebro, terapias dirigidas al sistema vascular, el metabolismo de la glucosa y la inflamación, e intervenciones en el estilo de vida como ejercicio o dieta y enfoques conductuales como la interacción social que pueden mejorar la salud del cerebro. Las investigaciones avanzan rápidamente, por lo que cada vez más nos acercamos al día en que podremos retrasar o incluso prevenir la devastación que origina la demencia. ¿Lo escuchaste? También podemos decir que se ha observado que no todas las regiones cerebrales se ven afectadas por el envejecimiento de igual manera. De hecho, el cerebro experimenta ciertos cambios y disminuyen tanto su peso como su volumen. Con ello también podemos decir que aumenta la oxidación, un proceso bioquímico que a la larga puede provocar lesiones y a su vez causar degeneración de la función cerebral. Pero bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, seguro te preguntarás, pero bueno, ¿por qué se deterioran las neuronas con una enfermedad como lo es la demencia? Pues presta mucha atención. En un cerebro con esta enfermedad se produce una importante pérdida neuronal, ya que la muerte de las neuronas está relacionada principalmente con dos tipos de alteraciones, que llegan a ser la acumulación de placas de proteína beta-amiloide y de ovillos neurofibrilares de proteína tau, ya como lo hemos mencionado anteriormente. Y es entonces que afectan al funcionamiento y a la supervivencia de las neuronas, ya que además de generarse procesos de toxicidad, estas también interrumpen la capacidad de las neuronas para así comunicarse entre ellas mismas. Y es entonces que, retroalimentando lo que ya hemos explicado, este proceso suele iniciarse en el hipocampo, y el hipocampo es una de las áreas del cerebro donde empiezan los primeros daños que causa la enfermedad de la demencia. Es por esto que se dice que el exceso de placas y ovillos interrumpen los tres procesos que la mantienen sanas a las neuronas, que son la comunicación, el metabolismo y la reparación. Y por ende, esta interrupción provoca que algunas neuronas simplemente dejen de trabajar. Y simplemente esta destrucción neuronal es precisamente la que provoca problemas de memoria. Sin embargo, esto no es un caso perdido, ya que existen fármacos para ayudar a la memoria, a la cognición y comportamientos relacionados con la demencia. Entonces te preguntarás, ¿cuáles son estos? El primero de ellos es el fármaco de inhibidores de colinesterasa, ya que estos están prescritos para trabajar los síntomas relacionados con la memoria, el pensamiento, el lenguaje y el juzgamiento y otros procesos de pensamiento.
Y por lo tanto, sus efectos son que estos fármacos apoyan deliberadamente la comunicación entre las células nerviosas. Y se dice que aunque generalmente no están tolerados, sí ocurren los efectos secundarios, normalmente incluyen náuseas, vómito, pérdida del apetito y aumento en la frecuencia de defecación. Otro también que podemos encontrar son los reguladores de glutamato. Estos fármacos están prescritos para mejorar precisamente la memoria, la atención, el razonamiento, el lenguaje y a su vez la habilidad para realizar tareas simples. Este tipo de fármacos funciona regulando la actividad de glutamato, otro mensajero químico que ayuda al cerebro a procesar toda la información. De hecho, se dice que este fármaco puede causar efectos secundarios, tal como lo puede ser el dolor de cabeza, la confusión e incluso los mareos. A su vez, otro fármaco que podemos encontrar en la farmacia es el inhibidor de colinesterasa, y que a su vez se encuentra fusionado con el regulador de glutamato. Y este tipo de fármaco es una combinación de un inhibidor y un regulador de glutamato. Dentro de sus posibles efectos secundarios encontramos que incluye a las náuseas, el vómito, la pérdida de apetito o el aumento de la frecuencia de la defecación, así como también el dolor de cabeza, la confusión y también mareos. Sin embargo, uno de los últimos fármacos también es muy importante, que es el antipsicóticos atípicos. ¿Pero qué debemos saber acerca de ellos? Pues bien, son un grupo de fármacos que apuntan a las vías químicas de la serotonina y la dopamina en el cerebro. Comúnmente se dice que estos fármacos se usan a menudo para tratar la esquizofrenia y el trastorno bipolar. Sin embargo, si bien ya conocemos los fármacos que pueden ser utilizados durante la demencia, es importante también tomar en cuenta la seguridad de los medicamentos. Ahora bien, como ya hemos escuchado, la mayoría de los cambios que se producen en el cerebro y que causan demencia son permanentes y empeoran con el tiempo. Y de hecho, algunas enfermedades que provienen de esta misma no existen una cura ni un tratamiento que detenga su avance. Pero como ya lo vimos con anterioridad, de todos modos existen tratamientos farmacológicos y no farmacológicos que pueden mejorar los síntomas. Sin embargo, la demencia tiene un gran impacto. Porque claro, como ya lo hemos visto, la demencia es una de las principales causas de discapacidad y de dependencia entre las personas mayores en todo el mundo. Y es con ello que nos damos cuenta que la demencia tiene un impacto físico, psicológico, social y económico. Pero que debemos tomar en cuenta que no solo es en la persona que lo padece, sino también en sus cuidadores, su familia y la sociedad en general. Pero entonces nos preguntamos, ¿cómo afecta psicológicamente o emocional al enfermo? Pues fíjate muy bien, la pérdida progresiva de las capacidades y habilidades afecta la autonomía de los enfermos y también a su autoestima. Es por esto que entonces nos damos cuenta que también afecta a su entorno más cercano. Los enfermos, sus familiares y cuidadores principales pueden padecer lo siguiente. Llegan a experimentar la depresión, el estrés, la angustia y la ansiedad. Así como también los efectos psicológicos llegan a ser la frustración, la culpa, el miedo y el aislamiento. O incluso estos efectos también pueden presentarse con la tristeza o la irritabilidad producidos por la continua sobrecarga emocional y dolor psicológico. Pero seguro te preguntarás, ¿cuál es el rol de la familia a desempeñar cuando tienen a un enfermo y en esencia con un enfermo con demencia? Pues bien, sabemos que la familia es el núcleo más importante para todo ser humano. Y aún más cuando se presentan enfermedades entre los sujetos que se involucran en esta familia. Ya que se dice que cuando una enfermedad entra a la vida de una familia, todos sus miembros se ven sacudidos por ella. Y esto de manera negativa en ocasiones, ya que estas enfermedades las rompen y por desgracia por todo lo que generan, que pueden ser problemas económicos o incluso cambios en las relaciones entre los miembros de la familia. Y por ende se da origen a conflictos, dudas, miedos, visiones distintas sobre el abordaje del cuidado y también el impacto directo en la calidad de vida del enfermo y del cuidador. Por lo que nos damos cuenta que toda dependencia genera cambios de roles dentro del núcleo familiar. De hecho, un dato muy interesante es que en España un 80% de los cuidados se realizan en el hogar y son familiares del enfermo los que cuidan de él. A su vez que más de un 90% de los cuidadores no acude a organizaciones ni asociaciones donde puedan recibir apoyo o herramientas para lidiar con ese mal. Pero también nos damos cuenta que el apoyo que ofrece la familia es el principal recurso de promoción de la salud y prevención de la enfermedad y sus daños. Así que también se dice que es la forma más eficaz que siente y percibe el individuo frente a todos los cambios y contingencias a lo largo del ciclo vital en el contexto social.
Entonces, ¿creerías que la familia puede considerarse como una unidad de salud y atención médica? Pues bueno, nos damos cuenta que la familia y el apoyo que nos ofrece tiene un valor invaluable. Pero espera, que eso no es todo, ya que podemos hablar también del papel del psicólogo en el ámbito de las demencias, ya que concretamos que el psicólogo realiza un abordaje conjunto con los enfermos y a su vez con las familias a lo largo de todo el proceso de la enfermedad, desde el diagnóstico hasta el final de la vida del enfermo, incluso en la elaboración del duelo. Pero te preguntarás, ¿cómo es que lo hace? Pues bien, con el enfermo, el psicólogo estudia las funciones cognitivas preservadas y afectadas del paciente, así como también la existencia o no de alteraciones emocionales de la personalidad o de la conducta, determinando así el perfil neuropsicológico y su fase evolutiva, necesarios para diseñar el plan de intervención. De hecho, también es requerido para la realización de valoraciones de carácter médico-legal. Pero, ¿y qué hace con las familias? Pues bueno, a ellas les otorga información y asesoramiento que funciona para la prevención de situaciones de máxima sobrecarga, así como también se apoya de la psicoterapia, así como también el apoyo y acompañamiento psicológico o también actividades psicoformativas, entre otras más. De hecho, se dice que en la esfera psicológica en la actualidad es cada vez más frecuente la presencia de psicólogos especializados en la atención de demencias, ya sean neuropsicológicos, psicólogos o clínicos, y que por supuesto realizan su labor profesional en los distintos espacios públicos y privados de atención a los enfermos y sus familias. A su vez, dentro de la intervención psicogeriátrica del psicólogo también podemos encontrar lo siguiente. Primeramente tenemos que el psicólogo se encarga de diseñar los planes de intervención, para así posteriormente hacer una valoración previa del usuario o bien dicho del paciente anciano, para de tal modo también tomar en cuenta la recepción del usuario, en donde en consiguiente el psicólogo va obteniendo la evaluación del paciente, en donde aquí un punto muy importante es que el psicólogo se encarga de la detección del caso problema, la elaboración de un plan de intervención y el seguimiento de resultados de la intervención, para después seguir con la atención psicológica. Y no obstante, también la atención e información de los familiares del enfermo. ¿Y tú ya habías escuchado acerca del gran papel que desempeña el psicólogo ante un enfermo y también a sus familiares? Hemos llegado al final de esta gran exposición. Cuéntame, ¿qué te ha parecido llegar hasta aquí y conocer toda la información relevante respecto a la demencia? Y es en base a ello que nos podemos dar cuenta que todos los cambios relacionados con la edad, los del sistema nervioso tienen una importancia primordial, y el deterioro cerebral es muy frecuente sobre todo en los adultos o ancianos. A su vez, también rescatamos que es durante la adultez o el envejecimiento que frecuentemente se da la primera disfunción cognitiva en aparecer, que es la pérdida de memoria, y esta función es la más afectada. Esta y sobre todo todas las que hemos escuchado que involucran la demencia. Y que, por supuesto, con todo ello nos damos cuenta que es importante la detección precoz de los trastornos de memoria, como signos frecuentes e iniciales de los síndromes demenciales, ya que, como hemos entendido, la relativa facilidad de su diagnóstico hace que pueda ser una herramienta eficaz en manos de los médicos de la familia o los psicólogos, esto para el control y la atención del adulto mayor. Y claro, no dejamos atrás el hecho de que las enfermedades de las personas mayores tienen características especiales y muy específicas, pero todas deben ser atendidas. Porque, ojo, no olvidemos que los adultos mayores constituyen una pieza muy importante en la sociedad, pues ellos son los principales transmisores de sabiduría y experiencia. Así que si tú quieres seguir conociendo lo desconocido, visita las siguientes fuentes de información para que obtengas más sobre ello.